Bienvenidos todos los que vamos a estar en este panel y los presentes quienes nos están viendo también a través de la transmisión por YouTube y Facebook. Bien, el día de hoy para este panel nos acompaña el doctor Ariel Bercelli, la doctora Paz Bocio y la abogada Hannah Frank, de quienes me permitiré hacer una breve lectura de su reseña curricular. La doctora Paz Bocio es abogada de formación, es doctora en bioética por la Universidad di Genova, Italia, líder en salud internacional en la Organización Mundial de la Salud, especialista en bioética, especialista en docencia superior por la Universidad Nacional de Jujuy, diplomada en gestión de telesalud y redes en salud por la Universidad Tecnológica Nacional y el Hospital Garraham. Es referente de salud digital y LegalTech por la Universidad Nacional de Jujuy. En el estudio jurídico Lexir es asociada líder del equipo de gobernanza y protección de datos en salud. Es profesora adjunta de bioética y profesora adjunta de filosofía en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, donde también es investigadora. Es docente del doctorado en Ciencias Sociales y doctorado en Ciencias Naturales y Ambiente en la Universidad de Jujuy, donde también es referente en salud digital. Es coordinadora de la Red de Estudios de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial. Fue miembro de 2021 a 2022. Ha sido conferencista nacional e internacional en temas de bioética, derecho, salud, biodiversidad, entre otros. También fue presidente del Instituto de Derecho de Salud del Colegio de Abogados de la Universidad de Jujuy 2020 a 2021 y en el Ministerio de Salud de Jujuy también fue referente ético-legal Telesalud 2018-2020 y directora de docencia e investigación 2004-2016. Es ex asesora honorable de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, miembro de la Sociedad Ibérica de Telesalud, Telemedicina y la Red Federal de Abogados de Derecho a la Salud. Y actualmente también es miembro de LegalTech SED y miembro del capítulo de Argentina de ISOC. Bienvenida, doctora Paz. Hola Flavio y a toda la audiencia. Perfecto. Continuamos con el doctor Ariel Bercelli. Él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, Argentina. Tiene un posgrado en Informatización Nacional por la Agencia Coreana para las Oportunidades Digitales, un posgrado en Derecho de Internet por Harvard Law School, un posgrado en Propiedad Industrial por la Universidad de Buenos Aires. También tiene un posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires. Es escribano por la Universidad Nacional de Rosario y abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha realizado cursos de capacitación y actualización profesional en Perú, Costa Rica, Corea del Sur y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha dictado cursos de posgrado en diferentes universidades y a su vez fundó y preside Bienes Comunes AC. Fue creador y columnista del blog Argentina Digital en Telam SE 2011-2013 y traductor y líder de Creative Commons Argentina 2002-2010. Y bueno, si alguien lo quiere consultar, también tiene su sitio web https://arielbercelli.org. Bienvenido, doctor. Gracias, Flavio. Gracias a toda la comunidad también por la invitación. Perfecto. A continuación leeré la reseña de nuestra panelista Hannah Frank. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora de varias publicaciones relativas a arbitraje comercial e internacional online y autonomía de la voluntad conflictual en los contratos de compraventa internacional de los contratos de compraventa internacional en mercaderías, ponente en congresos de Asociación Argentina de Derecho Internacional y ante la ICANN como NextGen,
es miembro de la Asamblea General de los Usuarios Finales para América Latina y el Caribe de ICANN, y es miembro por la CROLO del Consejo de la Estrategia Regional de ICANN. Bienvenida, Hanna, perdón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Flavio, y a todos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los organizadores. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio con este panel titulado Privacidad y extractivismo de datos en la era de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Me permitiré recordarles a los panelistas que tienen una participación inicial para introducir su tema del que van a tratar este panel. Para ello tienen 4 minutos. Vamos a iniciar en el orden en el que fueron presentados. Comenzamos con la doctora Paz Bocio. Tiene 4 minutos para que nos platique un poquito de qué es lo que nos va a hablar usted en este panel, cuál es su conocimiento acerca de este tema. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poco desde la experiencia bien territorial, ya que hace más de 30 años que trabajo en el sistema de salud pública, y a raíz de eso pude ir recorriendo muchas instancias. Y esto me parece que, por lo menos mi experiencia en lo que tiene que ver con el extractivismo de datos, se circunscribe a esto, a pensar en el sistema de salud y en los sistemas de salud. Pues nosotros cuando hablamos de la salud nos vamos a encontrar con un sistema que tiene subsistemas, tanto público como privado, como de las asociaciones, en la República Argentina en particular, lo que son las obras sociales. Y dentro del esquema de lo que es la gestión de la salud, vamos a encontrar distintos niveles asistenciales. Por eso yo quiero plantear un poco un enfoque que se centre en el paciente, pero que también se centre en las instituciones, para que podamos ir dimensionando, cuando hablamos de datos, de qué tipo de datos hablamos, en qué momento y desde qué lugar. Nosotros, dentro de lo que son las políticas sanitarias, en los últimos años se ha dado un cambio de paradigma, de abordaje de las políticas de salud, que tiene que ver con los enfoques de vida, enfoques de cursos de vida. Nosotros ya no miramos al paciente netamente desde el punto de vista patológico, sino que vamos a ir abordando a un paciente desde el momento de antes del nacimiento hasta el momento de su muerte. Entonces, esa persona que interactúa en lo que es el proceso de salud de enfermedad, que tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la asistencia, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos y la muerte, vamos a ir encontrando que en este arco del proceso salud-enfermedad de una persona en distintos momentos de su vida y en unos sistemas que, como decía antes, pueden ser públicos, pueden ser privados, o de la seguridad social, vamos a ir viendo que dentro de esas interacciones o de esas interfaces hay un montón de instancias donde se van generando datos. Entonces, preguntarnos, particularmente hoy lo que es el Internet de las cosas y la generación de datos, yo creo que la disertación, la charla que estuvimos escuchando antes, mostró acabadamente todo lo que va sucediendo dentro del espacio de salud, pero yo quiero animarme a poder reflexionar en estos ejes, y además pensando en varios cambios de paradigma que vamos teniendo en la vinculación entre la salud y la tecnología. Siempre decimos que la tecnología avanza muy rápido, después se va incorporando en el campo de la salud, y la parte legal venimos como 10 pueblos atrás, ¿no? Cuando hay que regular instancias que cuando empezamos a pensar cómo la vamos a regular, ya cambiaron. Entonces esto también nos plantea como nuevos cuestionamientos a cómo hay que regular todas estas relaciones. Como decía, el ecosistema del campo de la salud es súper amplio. También nosotros, dentro de lo que son las estrategias de salud, vamos a encontrar como dos que son las más importantes. Una que tiene que ver con la atención primaria de la salud, que es una estrategia de salud
Puerta a Puerta, que se genera en el año 1978, cuya cuna es la provincia de Jujuy, de la mano del doctor Carlos Alberto Alvarado, particularmente, que ante las inequidades que se iban viendo en el campo de la salud, él planteaba fundamentalmente en lo que era la salud rural la necesidad de que la salud vaya a las casas, ¿no? Digamos que la salud salga del hospital, y entonces se establece esta estrategia que la definición era casa por casa, niño por niño, digamos, donde el sistema salía al hogar, y lo que podemos centrarnos en lo que son las instituciones de salud, en los procesos, más que nada, de gestión de la enfermedad. Los otros apuntan fundamentalmente a tratar de mantener a la población sana. ¿Por qué trato de focalizarnos en esto? Porque cada espacio va a generar una cantidad de datos distintos. Como yo les decía, esta declaración, esta estrategia de atención primaria de la salud, que nace en el 78 y se la conoce como la Declaración de Alma-Ata, en el año 2018, a 40 años, fue resignificada con la Declaración de Astana, donde es muy importante porque trae toda esta gestión tecnológica al campo de la salud, y en algún punto hace referencia al cambio perturbador que puede traer la tecnología en el campo de la salud. Y esto tiene que ver con el desconocimiento, porque no solo la tecnología es lo que hay que ingresar a los sistemas de salud, sino que también las competencias de los recursos humanos para que puedan hacer uso de esa tecnología, y también lo que son los procesos asistenciales o las rutas asistenciales digitales. Entonces vamos a estar con tres interfaces, una que es la tecnológica, una que es la del recurso humano y otra que son los procesos sanitarios. Entonces, más o menos en ese marco, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero en ese marco es que yo quiero reflexionar sobre lo que significa el extractivismo de datos, pensar en Internet de las cosas, todos los dispositivos que hoy en el campo de la salud particularmente van generando datos específicos, como se mencionaba en la charla anterior, que sirven para diagnóstico, para monitoreo, que es una de las cuestiones más difíciles dentro de lo que son las prácticas del proceso salud-enfermedad, monitorear al paciente. Hoy se hace mucho más fácil, pero también tenemos que ver estos IoT, si son productos sanitarios, si son productos informáticos, en qué categoría ingresan. Bueno, hay como un montón de dudas que que vamos a tratar de responder, o no sé, o no, iremos generando más preguntas, pero me parece que un poco en ese ámbito es en el que yo, por lo menos desde mi experiencia en el campo de la salud, quiero intervenir. En estos momentos estoy dirigiendo una investigación que es de atención primaria de la salud digital en salud indígena. La provincia en la que yo vivo, acá en la provincia de Jujuy, es una de las provincias con mayor cantidad de diversidad de pueblos originarios, más de 320 comunidades, y entonces estamos tratando de identificar cómo durante la pandemia las distintas comunidades o los agentes sanitarios que trabajan con salud indígena fueron identificando y poniendo en funcionamiento estrategias para ver si esas estrategias se pueden convertir en políticas sanitarias. Así que bueno, por ahí va lo mío, Flavio, como para poder pensar un poco todos juntos. Excelente, doctora. Sin duda la tecnología tiene doble cara, o nos ayuda o nos perjudica. Entonces, bien utilizada, yo creo que tiene grandes beneficios, pero para eso hay que estar bien informados, y sin duda la parte regulatoria que menciona pues es algo bastante importante. Le damos paso al doctor Ariel Berchelli. Adelante, por favor, doctor. Bueno, gracias, Flavio. ¿Se escucha bien, verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo les vuelvo a agradecer la invitación. Yo voy a dar continuidad a algunos diálogos que tuve oportunidad de tener con Flavio y con otras personas en un curso que compartimos. Y bueno, y también darle continuidad a varias de las cosas que surgieron en las reuniones preparatorias de este mismo evento, de este mismo panel. Yo hoy por hoy estoy escribiendo sobre qué relación hay entre la privacidad, la protección de datos personales, la democracia y la utilización ya masiva, si se quiere, industrialista, de inteligencias artificiales, en este caso puntual sobre Internet de las cosas, ¿no? En este mundo de una amplitud de sensores
de nuevos dispositivos que capturan constantemente datos. Y bueno, la verdad es que es un tema muy complejo. Lo primero que me gustaría plantear es que, y es lo que me estoy planteando hoy en día, es qué ocurriría y qué ocurre si finalmente aceptamos que la privacidad o la protección de datos personales, tal como la entendíamos, tal como se entiende desde la arquitectura jurídico-política, efectivamente no existe más. Y bueno, entonces, si no existiera y si no existe, ¿qué clase de democracia tenemos? O la pregunta un poco más allá es, ¿tenemos democracia? ¿No? Porque históricamente, durante todo el siglo XX y en este siglo, hay un correlato, hay una fuerte presencia, una correlación entre la privacidad y la democracia. Y, y bueno, esta es una pregunta de fondo bastante compleja. Y sobre todo cuando empezamos a ver que el desarrollo, el diseño, el desarrollo de ciertas tecnologías no va a ser más que ampliar esa brecha entre lo que se entiende que jurídicamente sería la protección de datos y el uso concreto, sobre todo más bien industrial, más bien corporativo, pero también estatal, se hace de los datos de los ciudadanos. Y entonces acá se plantea una tensión bastante fuerte. Uno podría decir, bueno, pero ¿existen casos empíricos que nos puedan mostrar, digamos, cuál es la utilización que se hace de esto? Hay varios, algunos me voy a referir en los próximos minutos, seguramente cuando tenga oportunidad, y después también plantear si en todo caso no hay más privacidad, hacia dónde vamos, qué clase de sociedad estamos construyendo en términos de esta convivencia que a partir de la pandemia, pero ya se venía dando de antes, se va dando con estas tecnologías, ¿no? Internet, las tecnologías digitales en líneas generales empiezan a ser como nuestro espacio de convivencia, ¿no? Hace un tiempo atrás nosotros veíamos que si uno tenía que analizar la privacidad, bueno, qué ocurre con la privacidad de las nuevas tecnologías, o qué tema interesante, ¿no? La protección de datos, aparecía como un tema, este tema está buenísimo. Hoy en día no es que se transformó efectivamente en un tema de moda o que se consolidó. Hoy en día es absolutamente necesario para ver qué tipo de sociedad estamos viviendo, qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entonces, a la pregunta de si efectivamente somos valientes de aceptar que tal vez la privacidad como la tenemos no existe más, viene un correlato bastante complejo de decir, bueno, si la privacidad no existe más, entonces, ¿qué otros derechos se nos están desapareciendo? ¿Qué otros derechos suponemos que tenemos que en realidad no tenemos más? ¿No? ¿Dónde está esta cuestión? Puntualmente yo escribí sobre la relación que había entre una flagrancia, ¿no? Una especie de violación masiva y sistemática de la protección de datos personales y el secreto del voto. Uno dice a priori, pero ¿qué tienen que ver estas dos cuestiones? Tienen mucho que ver y definen de alguna manera estas preguntas iniciales que estuve planteando. Gracias, doctor. Yo creo que hablando de privacidad, a veces nosotros mismos, aunque tengamos ciertos derechos que nos protejan esta privacidad, el uso de las plataformas nos lleva a que nosotros vulneremos esos derechos. Y ahí es donde ya podemos ver que aunque tengamos regulaciones, pues no las estamos ejerciendo de manera adecuada. Y bien, vamos a darle paso a nuestra compañera Hanna. Adelante, Hanna. Bueno, gracias. El doctor Barcelli parece otra persona ahora. No es la misma persona que yo conocí el día de la reunión la semana pasada. Se ha sacado. Perdón. Pero soy yo, Sí, sí, parece totalmente otra persona. ¿Cómo cambia la barba a los hombres? Bueno, en este escenario, en este actual escenario internacional, donde las tecnologías disruptivas y las asiduas comunicaciones han interrumpido, trastocando sin hesitación alguna todas las áreas o los rasgos de la sociedad, como la educación, la salud, el comercio transfronterizo, la cultura, la economía,
etcétera, etcétera, podría estar toda la tarde, llevándose a cabo sus acciones, actividades, casi un 99,9% de modo online, negociamos online, socializamos online, efectuamos operaciones bancarias de manera online, se efectúan transacciones business to business de modo online. La mayoría de las cuestiones hoy transitan la plataforma de online. Estas tecnologías han ido transitando profundas transformaciones donde la información circula con rapidez, inmediatez y facilidad. En este sentido, podemos decir que somos testigos de un boom, que es la Internet de las cosas, el cual, combinado, habiendo una cohesión con otro boom, que es esto es la inteligencia artificial, un otro boom que ha aparecido en escena, el cual se conjugan recolectando, analizando, almacenando, utilizando estos datos. Esto ha reportado, sin duda alguna, ha reportado beneficios, utilidades, ventajas a toda la sociedad, a todos los ámbitos, lo cual resulta, su utilización resulta tentador para todas las industrias. No obstante ello, yo me pregunto si, como contrapartida, pregunto al público en general, acerca de lo explosiva que resulta esta conjugación de inteligencia artificial e Internet de las cosas, para dos ejes en particular, que son el medio ambiente y la protección de los datos personales. En este vértice asoma la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces yo me pregunto, le pregunto a todos los participantes, ¿va en consonancia ello con una agenda de desarrollo sostenible, el tema de la protección de datos personales, como hoy lo estamos concibiendo, como así también en nuestra casa en común, que es el medio ambiente? En este marco de esta agenda nos encontramos en general en la creencia de que lo digital, ¿sí?, va a salvar el mundo, va a salvar nuestra crisis, la crisis que estamos transitando de medio ambiente. Por ejemplo, me refiero a, bueno, la despapelización de los expedientes en tribunales o en los organismos públicos, va a ayudar al medio ambiente. Va a ir en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible. Como lo digital es algo que es no tangible, como si un papel o la basura que generamos día tras día, tenemos esa creencia de que lo digital no contamina y que va a ayudar o a mitigar los efectos de los gases invernaderos o de la huella de carbono. Lo cual creo que no es así, que tenemos, bueno, que ponderar, que es objeto de mi investigación, que ponderar otras cuestiones acerca de los datos en relación a estos dos ejes que manifesté, protección, como así también nuestro medio ambiente. Eso lo dejo así, lo tiro en la introducción y después voy a profundizar en mayor cuantía. Gracias. Muchas gracias, Hanna. Sí, en ocasiones creemos que el quitar el papeleo y evitar la tala de árboles soluciona bastantes cosas en el cambio climático, pero parece ser que del otro lado también están ocurriendo bastantes cosas que pueden afectar el medio ambiente.
Y bueno, para dar continuidad, vamos a hacer las rondas de preguntas. Esta primera pregunta es para la doctora Paz. Y bueno, ya nos comentó un poquito de la aplicación de las tecnologías en lo que es la telesalud, telemedicina, pero pensemos también que en este campo de la salud digital, digamos, que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, y esto pues gracias a las tecnologías como inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Sin embargo, también esto plantea desafíos en términos de privacidad y uso ético de los datos de salud de los pacientes. Y en ese sentido, pues me gustaría que nos comentara cómo es el ecosistema de datos en el campo de la salud digital y cuáles son los mecanismos de protección ético-jurídica que tenemos para poder, digamos, de alguna manera, tener un uso adecuado de estos datos. Adelante, por favor, si nos pudiera decir en 4 minutos. Sí, sí. Bueno, como decía antes, pensar en las personas, pensar en los profesionales, en las instituciones y en los sistemas, quizás lo primero que debemos pensar y quizás lo más tecnológico que nosotros conocemos es la historia clínica electrónica, ¿no? Que es la historia de cada uno de los pacientes, que hace muy poquito, hace un mes, digamos, fue sancionada en la Argentina una ley que está en proceso de reglamentación. Una historia clínica que se espera que pueda interactuar y que pueda estar disponible en el mundo digital. Todavía nos falta un montón, ¿no? Pero incluso esas historias clínicas que requieren todo un nivel de protección de datos, porque además es fundamental dentro de lo que es el ejercicio de la ley de derechos de los pacientes. Si nosotros pensamos en una historia clínica un poco a futuro, en la interoperabilización, el Internet de las cosas, todos los dispositivos, como decimos, que se pueden usar para monitoreo, que pueden medir frecuencias cardíacas, pueden ingresar dentro, o podrían ingresar dentro de lo que es una historia clínica y generar una cantidad de datos que pueden colaborar para la precisión de los diagnósticos, ¿no? Hay algunas cuestiones que las pensamos muy como de ciencia ficción, pero no es así. Hoy tenemos muchísimos dispositivos, no solo los relojitos o, como se mencionaba antes, los mecanismos de localización que usan las personas con Alzheimer, o aquellos que pueden tener algún tipo de caída y que pueden generar algún tipo de llamada de emergencia o llamada de auxilio, los dispositivos y todo tipo de sensores de no uso. ¿No? Nos encontramos no solo con el tema de los dispositivos y los sensores, sino que nos encontramos con registros electrónicos de salud o la historia clínica electrónica. También tenemos una receta digital ya para lo que es la prescripción de medicamentos. Como decía, la necesidad de interoperabilizar, y en ese interoperabilizar estamos diciendo que datos que están acá se van para allá, se conectan desde distintos sectores, desde no solo los sectores de salud, sino los sectores del financiamiento de la salud, los laboratorios. Por eso nosotros tenemos dentro de este ecosistema muchísimos actores y muchísimas prácticas de salud que tenemos que identificar. Y cuando nosotros hablamos de lo que es la protección de datos, o cuando hablamos de la protección de la privacidad y del reconocimiento de la autonomía de la voluntad, ¿no?, de los pacientes para que puedan dar la autorización, en términos legales lo que más conocemos es el consentimiento informado, que es esta aceptación o no para realizar algún tipo de práctica. Nosotros en la Argentina lo tenemos regulado desde la modificación del Código Civil y Comercial del año 2015-2016, pero no habla del consentimiento informado específicamente para los datos, para las imágenes y para la información, sino que habla de consentir determinadas prácticas o investigaciones en el campo de la salud. Y en esto yo quiero incorporar algo que es en lo que vengo trabajando, como vos mencionabas, desde el estudio jurídico Lexir y con la empresa Intuit. Venimos trabajando en lo que es la cibercomprensibilidad, porque siempre hablamos de la ciberseguridad, y en eso estamos como muy abocados. Pero cuando yo tengo que hablar del consentir el uso de los datos, las imágenes o la información, tengo que comprender primero para qué.
¿Hacia quién le voy a dar esa información? ¿Cuál va a ser el recorrido que va a hacer? ¿Qué es lo que se puede dar? Como decía, hace muy poco se sancionó en la Argentina la ley de historia clínica electrónica, que cuando habla de los datos, nos habla de datos seguros, íntegros, auténticos, confiables, los tuve que anotar, ¿no? Inteligibles, que hay que conservar, que tienen que estar disponibles, que pueden ser accesibles, que hay que ver la trazabilidad, todas las características que tiene que tener un dato. Y hoy yo no sé si estamos en condiciones de poder validar que todo esto se está cumpliendo. Yo concuerdo con lo que decía Ariel, y me parece que estamos atravesando el fin de la privacidad. Porque a veces también exigimos, por lo menos en el campo de la salud, una privacidad y una protección extrema, cuando al lado el mismo individuo está abriendo toda su vida y exponiendo toda su intimidad. Entonces a veces se le exige también al sistema de salud, obvio que los datos que se manejan en el sistema de salud tienen una categoría particular, que es el tema de los datos sensibles, pero incluso esos datos sensibles no solo se generan dentro del sistema de salud, sino que también hay datos que se generan administrativamente en una institución de salud y tienen un efecto de sensibilidad. Entonces me parece que estamos en un momento donde tenemos que repensar estos parámetros con los que nosotros venimos regulando derechos, porque creo que la privacidad, cuando se reguló y se consagró la privacidad, estábamos hablando de que no se podía violar la correspondencia epistolar, no se podía abrir un sobre donde había información privada. Y hoy tenemos tantas vías de acceso, tantos espacios donde se almacena la información, tantos actores que hacen colecta, guarda, uso, transformación de los datos, que me parece que tenemos que repensar mucho cuáles son estos sistemas de protección. En lo clásico, en el campo de la salud, es el consentimiento informado, ¿no? Donde el paciente autoriza o no una práctica médica y la podemos hacer extensiva al uso de los datos, las imágenes y la información. Y después yo tengo hecho un relevamiento, bueno, unos años antes de la pandemia, porque eso también cambió todo, se salió a hacer telemedicina sin tener un consentimiento informado, porque el consentimiento informado se decía que tenía que ser en papel. Esto cambió también, digamos, cómo se valida la aceptación de una práctica o no. Los acuerdos de confidencialidad se le garantiza o se le obliga al médico que cumpla su secreto profesional, pero el resto de los actores que están dentro del sistema de salud no suscriben un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y tienen muchísimo acceso al uso de datos. Entonces, bueno, esta ley de historia clínica electrónica establece que también que la autoridad de aplicación va a tener que definir cuáles son los estándares para los perfiles de acceso, cuáles van a ser los procesos de autentificación de quién accede y hace uso de estos datos. Así que me parece que, bueno, es un ecosistema muy grande que requiere mucho análisis para ver qué se regula y dónde se regula, porque lo que decía, digamos, los arcos son muy grandes, el enfoque de cursos de vida es muy grande, el proceso de salud de enfermedad es muy grande, la atención de la salud del sistema público-privado de la seguridad social es inmenso, ¿no? Me parece que ahí pensar cómo vamos a hacer para proteger los datos va a ser un gran desafío. Así es, gracias, doctora. Sin duda es un tema que nos puede llevar toda la charla y a lo mejor no alcanzamos a terminar. Pero bueno, vemos que las empresas están haciendo una recolección masiva de información. Esta información pues puede ser información privada, información de nuestras conductas, etcétera. Pero también aquí hay una preocupación respecto a qué es lo que se está haciendo con esa información. Pero me gustaría que el doctor Ariel nos comentara qué es esto del extractivismo de datos personales y si es legal o es ilegal. ¿Qué es esto, doctor? Bueno, gracias, Flavio. Por práctica extractiva,
Es un concepto que viene utilizándose hace bastante tiempo y que refiere a algo que es industrial, ¿no? Que sale de alguna cuestión artesanal, de un tratamiento que es más bien individual o puntual, ¿no? Estamos hablando del tratamiento que hacen corporaciones sobre todo tipo de datos, y específicamente los datos personales. Y esta lógica extractiva se relaciona mucho con lo que fueron otras lógicas de extractivismo, ¿no? Mineral, del agronegocio, obviamente que no tiene en cuenta el impacto sobre el ambiente. Estamos refiriendo a prácticas que atentan contra lo que es el consentimiento informado, que recién comentaba muy bien la doctora, que atentan contra el consentimiento en general en el uso de datos, que violan la normativa de datos personales en el sentido que utilizan los datos para fines completamente distintos o bien para comercializarlos y que el uso lo hagan terceras personas, ¿no? Hay un enorme mercado negro de datos en este momento y una altísima concentración en estas corporaciones y estados. Acá hay que aclarar dos cosas. La lógica extractivista es más o menos como se ve en la minería, ¿no? No alcanza con dinamitar y llevarse efectivamente el oro, la plata, el cobre. No, se llevan la montaña entera o se quedan con la montaña entera, y donde aparece una lógica o una industria extractivista, no hay más montaña. Este es un tema clave para identificar los alcances teóricos, porque tal vez donde efectivamente había datos personales y donde había un rasgo de personalidad, el extractivismo de datos personales haga que no exista más esa parte de la persona. Y puede parecer exagerado, pero justo hace unos días me hicieron una entrevista en un portal, en una revista mexicana, donde yo terminé diciendo, ¿somos nosotros o somos lo que efectivamente las corporaciones saben de nosotros, ¿no? En esta lógica cotidiana, ¿no? Porque las corporaciones hoy en día, por llevarse toda la montaña, por recopilar absolutamente todo el tráfico de datos, quiénes somos, qué nos gusta, por qué, si creemos en Dios, nuestras preferencias sexuales, ¿no? Toda esta cuestión de hábitos, qué leemos, qué no leemos, qué hacemos, qué preferencias de consumo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por llevarse todo eso, de alguna manera, y por conocer mucho más de lo que nosotros recordamos de nosotros mismos, tienen una especie de poder performativo sobre lo que nosotros mismos somos, sobre lo que nosotros somos como grupo social o como sociedad. Y acá vuelvo al tema inicial, ¿no? ¿Hasta dónde, si no hay privacidad, vivimos en una sociedad democrática? O si vivimos en una sociedad democrática, ¿qué tipo de democracia es esta en la que estamos hoy? El extractivismo claramente es ilegal. Es una violación masiva y sistemática sobre lo que en algún momento fue reconocido como un derecho humano. Claro, uno dice, Mark Zuckerberg viene alertando esta cuestión de que la privacidad desapareció y no está del todo equivocado. Él es un actor muy relevante en lo personal, pero también en lo corporativo, de que efectivamente esta muerte lenta de la privacidad y de los datos personales en algún momento vaya a nutrir sus modelos de negocio. Digo, puede ser que critiquemos a Meta, pero también podemos criticar a Alphabet o a Amazon o a cualquier otra corporación china, porque lo que está de fondo acá es lo siguiente. Si uno tuviera que clasificar a una empresa como Meta, debería preguntarse si efectivamente es o una empresa de innovación tecnológica o si es una empresa de venta de publicidad y de propaganda política. Y acá la cuestión se divide aguas, ¿no? Si efectivamente es la segunda opción, que es una empresa de venta de publicidad donde obtiene sus principales ingresos, obviamente tener más datos personales para poder seguir vendiendo esta publicidad es absolutamente relevante. Entonces, tal vez habría que preguntarse si estas innovaciones o estos desarrollos tecnológicos no se orientan efectivamente a colectar y a fidelizar cada vez más los datos personales y las rutinas de navegación, etc. O sea, para cerrar y dar paso también a la próxima pregunta, vemos que las prácticas extractivistas
son claramente nocivas para la protección de los datos personales, la protección de la persona, son claramente ilegales y además plantean esta cuestión de hacer un uso abusivo y una violación masiva y sistemática de los datos personales. Gracias, Ariel. Parece que esto nos lleva a una perspectiva muy orwelliana, ¿no? Es bastante complicado. Pero bueno, hablando de este procesamiento de datos, la protección que requiere toda esta información, Hanna, vemos que pues realmente también hay un impacto ambiental porque detrás del procesamiento o recolección de esta información, pues hay grandes data center que están almacenando la información. Pero aquí lo que me gustaría que nos comentaras es si consideras que debería existir un entramado jurídico donde se encuentren articulados la cuestión de los datos en relación a su protección y al impacto de los mismos que producen al medio ambiente. Es decir, esto, digamos que en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de sostenibilidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? En primer lugar, concatenado con lo que manifestó el doctor Bertelli acerca de la extractividad y lo relacionó con el campo de la minería, yo diría que bueno, es una analogía realmente el tema bueno, la minería extrae nuestros recursos naturales, como así también estos data centers que comentó a Flavio, también hacen el mismo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí considero que debería existir un entramado jurídico. En primer lugar, en Argentina, la ley que tenemos de protección de datos es obsoletísima, tiene creo que alrededor de 30 años, mi edad, como así también no ha habido, entiendo que, a ver, si bien el Estado en estos momentos ha creado un grupo de trabajo acerca de un registro de integridad y transparencia para empresas y entidades que se llama, por sus siglas, RITE, que creo que es una acción positiva. Tenemos una ley de 30 años, es increíble que no hayamos podido avanzar. Y en este sentido de entramado jurídico me refiero que es crucial la participación o el involucramiento de los actores no estatales. Si bien este tema requiere que el Estado se involucre a un 100%, es fundamental y crucial la participación de los actores paraestatales, no estatales, como por ejemplo las organizaciones civiles, ustedes a través de estos seminarios, foros, diferentes instituciones que pregonan por estas cuestiones. Entonces yo creo que no debemos olvidar, si bien es crucial el tema de la protección de los datos personales, porque imagínense que los datos son nuestros atributos de la persona, son los atributos de la persona, son nuestros. Es como que sea la línea entre lo nuestro y lo que no, es como que sea difuminado. Pero este tema de la protección de datos creo que debería estar conjugada con el tema de la cuestión ambiental. No estoy refiriendo a una ley, pero sí a, no sé, a guías prácticas, principios, todo lo que hace un sistema de un entramado jurídico, con la participación sí del Estado,
No obstante, también la participación de estos actores paraestatales que son fundamentales. Creo que la participación de ellos es mucho más activa que la del Estado en esta materia. Y otra cuestión que es muy trascendental, que también conjuga estos dos temas de protección de datos personales y medio ambiente, es que estas empresas, Google, Microsoft, que tienen estos centros de datos, son reticentes a mostrar información acerca de cuánta cantidad de energía consumen esos centros de datos y cuánta cantidad de litros y litros de agua que se consume en orden a mantener en orden el sistema de enfriamiento que utilizan para mantener estos servidores en temperatura. Eso también hace a la transparencia de datos. Entonces creo que ahí ese punto de conexión ya lo veo, ok, el Estado en este grupo de trabajo que ha conformado para este nuevo registro, creo que todo ello va en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el 16, con esta cuestión de protección de datos personales y transparencia del Estado y de los actores paraestatales. Muy interesante, y a veces yo creo que son cuestiones que no se ven cuando estamos enfrente de la tecnología solamente como usuarios, pero pues es algo que debería de ocuparnos. Y bueno, ahora también para la doctora Paz, me gustaría saber, de acuerdo a que ya hemos visto que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas está transformando la prestación de los servicios de salud, y vemos que también plantea algunas interrogantes sobre la extracción y el uso ético de los datos. ¿Qué función tiene la inteligencia artificial y el Internet de las cosas en el campo de la salud, y cómo se debe abordar esta parte del extractivismo del que ya se está hablando? Sí, como decía antes, digamos, es muy complejo el ecosistema y hay que ver qué uso se le da, por ejemplo, a todos los dispositivos que pueden captar datos de salud, desde medición de la presión, ritmo cardíaco. Bueno, hay muchos parámetros fisiológicos que se pueden tomar y que pueden coadyuvar a lo que es un diagnóstico. Hoy, digamos, en términos de diagnóstico y de monitoreo, son grandes auxiliares, ¿no? Incluso en Alemania, por ejemplo, hay algunas aplicaciones de salud que específicamente las pueden prescribir los médicos. Y ahí entramos en un mundo de ver qué valor científico tienen muchos de estos dispositivos o estas aplicaciones o los robots o la inteligencia artificial, porque hoy nos genera un montón de información y que no toda la información siempre tiene un valor científico. Y no me refiero a las investigaciones que específicamente se hacen en el campo de la salud, sino que tenemos que entender que hay muchísima tecnología que no parte del propio ámbito de la salud. Esto que decía, existen productos informáticos de uso para la salud, pero que no tienen una validez del campo de la salud. Hay otros que sí específicamente sirven para hacer diagnósticos de precisión, porque nos estamos encontrando también con una medicina predictiva, preventiva, de precisión. En algún momento, digamos, a fines de los 90, a principios del 2000, cuando se había hecho la secuencia del genoma humano, ¿no? Se empezó a hablar de una farmacogenómica y entonces una medicina de precisión vinculado a lo genético, y hoy tiene que ver con los datos de salud. Entonces me parece que tienen muchísimos usos y funciones que todavía no los conocemos todos, si bien es cierto que los profesionales de la salud dicen que, por ejemplo, uno de los usos más relevantes, un 42% reconoce como uso muy relevante para lo que es el monitoreo de la salud. También dentro de los cambios de paradigma que yo les decía antes, hoy la esperanza de vida es mucho mayor, vivimos muchos más años, con lo cual el cambio hay un nuevo modelo que es el modelo salutogénico. Las personas tratan de estar
más saludables que enfermas durante más tiempo. Entonces, en eso, toda la tecnología también tiene un uso muy especial. Si nosotros, por ejemplo, pensamos un poco lo que fue la pandemia, y cuando se dio el ASPO, que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio, que la gente se tenía que quedar encerrada en su casa, empezaron a emerger muchísimas apps para hacer actividad física, para tratar de conciliar el sueño, para hacer yoga de bienestar, ¿no? Que tienen que ver con la salud en su concepto de equilibrio biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, una definición que ya está plasmada desde el año 48, pero que todavía nos cuesta mucho como entender. Entonces, el uso de la inteligencia, y nosotros hablamos de la inteligencia artificial, y hay otro tipo de inteligencia que se dio mucho en el campo de la salud, que tiene que ver con una inteligencia colectiva digital, que es, por ejemplo, cuando encontramos redes sociales de pacientes, donde no interactúan profesionales de la salud, pero que se hacen un gran acompañamiento en lo que es el proceso de llevar adelante una patología determinada muy compleja. Entonces vamos a encontrar muchas redes sociales digitales donde se hace acompañamiento. Entonces la inteligencia artificial también tiene que ir acompañada de otras inteligencias, y esto lo vamos viendo en el campo de la salud. Yo creo que queda muchísimo por descubrir y muchísimo por desarrollar todavía, porque no lo tenemos claro. Como decía, hoy los dispositivos en términos regulatorios no están considerados como productos sanitarios, muchos de ellos, pero sí tienen un fin de uso para la salud o un fin médico. Entonces esto se está discutiendo mucho ya en la Unión Europea, donde existen directivas al respecto que definen cuáles son los productos médicos, cuáles son los productos informáticos de uso médico o que generan datos médicos, y entonces vamos viendo que empiezan a haber interfaces que van a requerir una regulación, y ante la ausencia de regulación nos atenemos a este abordaje ético-jurídico, porque cuando no tengo la norma, por lo menos sí tengo los valores y los principios que debieran primar en el uso de las tecnologías. Y esto es un poco las directrices o las recomendaciones que está sacando UNESCO, las directrices europeas, también en esta línea, donde no solo abordamos lo jurídico, sino que es esta conjunción de lo ético y lo jurídico, porque sabemos que lo jurídico, como decía antes, llega más tarde. Gracias, doctora. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta para el doctor Ariel. Y bueno, ya nos estaba él comentando de esta parte del extractivismo de datos y cómo se puede llegar a utilizar esta información para influir en las decisiones democráticas. Y en ese sentido, pues también me gustaría que nos dijera cómo puede afectar a la democracia. ¿Qué ejemplos nos podría dar aquí, doctor Ariel? Si pudiéramos acotarnos a 4 minutos, por favor. Sí, Flavio. Bueno, como aparece en uno de los artículos que escribí hace unos años, el caso de Facebook y de Cambridge Analytica lo que muestra claramente es cómo el extractivismo de datos, de grandes datos, sobre todo personales, de carácter político, ¿no? Estamos hablando que los datos personales se pueden clasificar, específicamente los de carácter político, van dando un deterioro sobre la democracia. ¿Y qué es lo que muestra el caso de Facebook y Cambridge Analytica? Que una consultora norteamericano-británica, a través de la microsegmentación psicográfica, es decir, de acumular datos que había sacado inicialmente de Facebook, pero que también cruzó de otras bases de datos, de tarjetas de crédito, consumo, bueno, y de todas las bases de datos que pudo cruzar, fidelizó tantos datos personales o poblacionales, si se puede decir también, de grupos de personas y demás, y empezó a enviar mensajes políticos a partir de esos perfiles, ¿no? De si les gustaban o no les gustaban algunos candidatos, si tenían preferencias o no, se utilizó mucho la desinformación y las campañas de odio, etcétera, ¿no? A mayor cantidad de datos personales
obtenidos de diferentes plataformas, redes sociales o hábitos de consumo, rutinas de navegación, etcétera, podían efectivamente empezar a especular, por llamarlo de alguna manera, especular si las personas, o predecir si las personas podían votar o no a un determinado candidato o candidata, o si podían estar a favor o en contra de la salida, por ejemplo, del Brexit del Reino Unido de la Unión Europea. Esto se conoció a partir del 2018, pero en realidad se refería a elecciones anteriores, 14, 15, por ejemplo, en la Argentina, 16 en la elección a presidente, la primera vez que se elige, o la única vez que se eligió a Donald Trump, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se llamó el Brexit. ¿Qué es lo que se ve de fondo? Que teniendo tanta cantidad de datos poblacionales, personales, no alcanza con la categoría de datos personales, sino que hay que empezar a hablar de datos poblacionales, se tienen datos de la completitud de toda la población, y acá hago un apéndice o un paréntesis vinculado a si efectivamente nos van a servir, ¿no?, las clasificaciones de protección de datos personales, y no deberíamos ampliar el rango de protección a una cuestión poblacional en términos soberanos. Cuando se tienen tantos datos de la población, se le pueden enviar mensajes, o bien para que la persona opte por un determinado candidato o candidata, así como opta por un producto, un shampoo, o irse de vacaciones a algún lado, o comprar algún servicio, puede optar por eso, o bien incluso se pueden utilizar esas campañas de envío de mensajes microsegmentados para que la gente, la población, no vaya a votar. Entonces hay múltiples formas de comenzar a manipular a través de propaganda política, que es lo que está ocurriendo con la democracia. En términos estrictos, este tipo de utilización de microsegmentación psicográfica, además de pertenecer al rango de lo ilegal vinculado al extractivismo de datos personales, tiene un enorme problema para los derechos personales, un enorme problema para la política, ¿no? Porque se están enviando tantos mensajes políticos como personas. Se supone que la política va a aglutinar, va a construir entre mayorías y minorías para poder convivir en una sociedad de forma democrática. Y también tiene un enorme problema, el extractivismo de datos personales de carácter político tiene un enorme problema, porque empieza a ser violatorio del secreto del voto, porque el voto se puede o bien saber en términos efectivos, porque la gente lo dice, porque se sabe el voto anterior, o bien se puede empezar a predecir, ¿no? Lo puede decir antes o después, o se puede predecir utilizando obviamente estos perfiles, estos datos y ciertos algoritmos, ciertas herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, el gran riesgo para la democracia, sobre todo si uno puede establecer una división o puede marcar estas asimetrías entre quienes tienen las herramientas para procesar estos datos políticos y quienes no las tienen, es que el voto sigue siendo secreto solo para el pueblo entre sí, ¿no? Hay algunas personas que tienen la capacidad de saber o de predecir el voto, incluso no con máquinas de votación electrónica, son un fraude obvio, sino una cuestión de voto papel urna, porque el voto se transforma, se convierte en el pecho del ciudadano o en la cabeza del ciudadano. Y hay múltiples formas de enloquecer, confundir, desinformar a la población para que vote cualquier otra cosa. Ahí hay un riesgo enorme para la democracia. Digo, también hay un enorme riesgo con otro tipo de datos, ¿no? Los datos médicos, los datos de consumo. Hay múltiples formas de hacer fraude. En el caso de la cuestión política, el caso de Cambridge Analytica muestra una alarma gigantesca sobre la democracia. Gracias. Yo creo que esto de poder predecir qué es lo que va a hacer la gente a futuro también da la libertad para poder tomar acciones y en este caso poder, digamos, focalizar información que pueda influir en su decisión final, hablando del voto. Bien, pasamos ahora con la pregunta de Hannah. Ya nos comentaste que, bueno, el uso de todas estas plataformas, todas estas tecnologías, pues también tiene un impacto ambiental. Pero en concreto, ¿cómo impacta el Internet de las cosas en nuestro medio ambiente? Y si consideras que hay un impacto negativo, ¿cuál es la opción que tú consideras podría ser viable para poder mitigar este impacto negativo? Ok.
no soy negativista al 100% con respecto a este tema. Pero a partir de haber visto ciertos datos, no son muy actuales, como ya los manifesté anteriormente, estas entidades son reticentes en informar a la población o al globo cuál es su huella de carbono, cómo impacta su huella de carbono en nuestro medio ambiente. El tema es que, por ejemplo, en 2021, por ejemplo, información del chat GPT tenemos hasta 2021. Después no sabemos qué ocurrió. No sabemos qué ocurrió. Sí tenemos, por ejemplo, información de su anterior, ay, siempre me olvido el GPT-3, GPT-3, vamos a decir, que ustedes bien saben, ustedes que son más técnicos, que toda la parte cuestión de esta tiene como dos fases, de training and inference, estas dos fases, sobre todo la del training, durante el año 2021 consumía por hora 1.287 megabytes, lo cual equivale a 550 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a su vez a 550 viajes de ida y vuelta entre New York y San Francisco. Entonces, nos planteamos, realmente, ¿a qué costo esto? No solamente en materia ambiental, sino también en protección de datos personales. ¿Nosotros sabemos dónde están localizados nuestros datos? ¿Para cuál es el tratamiento que hacen de ellos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el uso? ¿Si han sido destruidos? Si no conocemos absolutamente nada. Entonces, lo principal acá es la transparencia. En efecto, eso es para mí lo negativo que tiene esta cuestión. No saber la huella de carbono en orden a permitirle a la sociedad o a la persona o a la entidad o a la persona ideal o a la institución elegir a quién permitir el uso de datos. Está bien, hoy en día, si no le brindas tus datos, es muy difícil que puedas seguir utilizándola, pero si nos permitieran saber cuán verde es su actividad, podríamos elegir. Lo que a mí me llama la atención es, sí, eso tiene ventajas, como el Internet de las cosas y el impacto que tiene en el medio ambiente tiene algo bueno, que es que permite monitorear cuánto dióxido de carbono está emitiendo, o los aparatos en general de los dispositivos de Internet de las cosas, los gadgets, son pequeños, por lo cual se podría inferir que la basura electrónica es menor, o que los materiales con los cuales son fabricados tienen menos, contaminan menos, o permiten cortar, si hay un consumo de energía muy alto, permiten cortar el suministro. Sí, son ventajas, pero al mismo tiempo, esta energía consumo de energía, o huella de carbono, o litros de agua que se están desperdiciando, y que un dispositivo puede detectar, ese mismo es muy paradójico, porque, por ejemplo, para monitorear la deforestación ilegal que hay dispositivos que monitorean la deforestación ilegal, pero al mismo tiempo estamos incendiando producto de ese procesamiento de datos, de la basura que emite los centros de datos. Al mismo tiempo estamos nosotros incendiando ese bosque. Es una cuestión muy contradictoria. Tiene ventajas, beneficios, reporta un montón, en una cuantía grande, no lo voy a negar. Por ejemplo, con las industrias, la cadena de suministro es mucho más eficaz, incluso permite ahorrar tiempo, costos a todo tipo de instituciones existentes en la sociedad.
No obstante, creo que tenemos que repensar o tomar conciencia en cuanto a la cantidad de basura digital que está produciendo centros de datos. En el mundo existen al menos 8.000 centros de datos, y según reportes, entre 240 y 340 teravatios por hora se han consumido. Y voy más allá, incluso pienso en muchos centros de datos que, como Google, Microsoft, vuelvo con el Google, Microsoft, que se encuentran en lugares que son áridos, que hay escasa lluvia en medio del desierto. ¿Cuánto eso podría afectar a la población cercana? Me recuerdo a un capítulo traigo a colación un capítulo de una serie que veía, Billions, y ya yéndome para otro lado con el tema del centro de datos y de las granjas de criptoactivos, que también es impresionante el consumo de energía que ello produce. Esta serie que detenían a los que estaban comercializando con criptoactivos en su granja, que estaban haciendo el proceso de minería de criptoactivos, habían dejado a media ciudad de Nueva York sin electricidad, sin energía. Entonces creo que tenemos que repensar, ponderar ambos, ventajas y desventajas de lo que en cuanto a protección de datos personales y medio ambiente, que son integrativos. ¿Por qué? Porque hacen a los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible son integrativos. Es decir, una acción en uno de esos objetivos va a afectar positivamente o negativamente los objetivos al resto de los objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que habría que ponderar ambos, hacer el balance entre lo positivo y lo negativo de cada uno de estos dos ejes en particular. Así es, yo creo que como seres humanos al final estamos también produciendo cierta contaminación al planeta, pero pues sí, una opción será ver que lo que producimos, aparte de lo que digamos puede ser una herramienta utilitaria, pues también no tenga un impacto mayor al que ya está teniendo el planeta. Bueno, pasamos con la doctora Paz. Ya nos comentó ciertos retos que representa el uso de la tecnología, Internet de las Cosas, inteligencia artificial en el sector de la salud. Pero también me gustaría que nos comentara si, de acuerdo a su perspectiva, si considera que esto de lo que ya se mencionó, el extractivismo de datos, está regulado de acuerdo a las condiciones actuales. Que bueno, usted nos podrá dar una perspectiva un poco más asertiva. No, la verdad que creo que teniendo en cuenta el estado de situación tecnológica, yo creo que no, creo que falta como mucho mirar y como decíamos, ¿no? Si nosotros pensamos en Internet de las Cosas, en términos de salud, en las instituciones de salud, nos está quedando fuera muchos otros espacios, por ejemplo, estamos hablando de las Smart Cities, de las Smart Homes, ¿no? Donde hay muchísimos dispositivos vinculados a la salud y que hoy no tienen una regulación, que no solo hace el extractivismo de datos, también hay que pensar el tema de las responsabilidades en términos legales sobre los fallos que puedan tener estos dispositivos, y no solo es proteger la privacidad, sino que también todos estos dispositivos y esta tecnología generan responsabilidades y efectos que pueden modificar condiciones de salud. Con lo cual me parece que estamos mirando recién la puntita del iceberg sobre que esto de regular y que estamos como muy focalizados en lo que es la privacidad y la confidencialidad y la ciberseguridad, y nos está quedando abajo todo un espectro de cosas por regular. Como les decía antes, el tema de la comprensibilidad o de la cibercomprensibilidad es fundamental, y en términos legales es que yo pueda probar que comprendí o no comprendí los alcances de un determinado dispositivo, puede ser crucial en los momentos del uso. Y si esto me genera un efecto adverso o un efecto negativo sobre la salud. Por eso me parece que estamos mirando la punta del iceberg, que falta muchísima
regulación. Creo que el otro día en la charla preparatoria nos disparamos un poco con cuestiones muy de fantasciencia, cuando hablábamos del metaverso y de los avatars y de las vidas digitales o las personalidades digitales de las personas que fallecían y qué pasa con toda esa información. O sea, me parece que hoy estamos muy abocados a ver cómo cuidamos el dato y cómo cuidamos una privacidad que ya no existe, y que queda muchísimo por regular. Incluso, bueno, ¿no? Inteligencia artificial, Internet de las cosas. He escrito mucho sobre lo que son los robots sociales de uso en el campo de la salud, el robot social, compañía del adulto mayor. Nosotros salimos hace nada de una pandemia. En Europa ya se está hablando de la pandemia de la soledad no deseada como una nueva pandemia, y en este espacio la tecnología y los robots de compañía, qué rol tienen, o en determinadas patologías neurodegenerativas, o en algunos espacios del espectro autista también, qué rol pueden tener en la rehabilitación. Y bueno, me parece que estamos cuidando un dato que ya lo abrimos mucho, y después cerrarlo o encauzarlo, no sé, me parece que estamos esta posmodernidad nos trajo el fin de la privacidad, probablemente. Así es, gracias, doctora. Ariel, hemos visto que este año 2023 han salido un montón de inteligencias artificiales, chatbots, asistentes virtuales, como les querramos llamar. Pero en lo inmediato, de acuerdo a lo que ya nos has estado comentando, ¿tú crees que haya alguna solución a este problema, o crees que esto todavía puede empeorar? Hablando en términos de posibles proyectos nuevos que vienen, ¿qué nos podrías comentar? Gracias, Flavio. La verdad es que soluciones hay muchas, hay que probarlas, hay que tener el coraje de regular con capacidad. El nivel de solución de esto siempre tiene obviamente un aspecto político a considerar, y es que si puede haber soluciones a esta problemática, que es una problemática global y sobre todo extractivismo proveniente de algunas corporaciones y estados, tiene que ver con las regulaciones locales, en donde las posiciones soberanas empiezan a valer y a tener un valor superlativo. Y como siempre vamos marcando, es importante entender, sobre todo para la cuestión de la privacidad y la protección de datos personales, entender que existe un adentro y un afuera de lo que ocurre en México, de lo que ocurre en la Argentina, de lo que ocurre en diferentes países, ¿no? Algunos países, por ejemplo Rusia con la RUNET, o China, ¿no? Siempre tan criticada por las corporaciones norteamericanas, por el Estado norteamericano, otros países, incluso hasta la India o Australia mismo, ¿no? Que uno dijera, bueno, pero Australia es un caso atípico. Bueno, ellos han podido controlar un adentro y un afuera, ¿no? Yo ayer miraba un poco todo el tema de los satélites que conectan a Internet, ¿no? Los de baja órbita, que también fue parte del evento en el día de ayer, y pensaba, ¿no? Internet se está volviendo de múltiples formas, es un poco lo que nos invita a reflexionar los avances en IoT, ¿verdad? Múltiples dispositivos, múltiples sensores, cosas que empiezan a tomar decisiones porque forman parte de una red enorme, etc. Y yo creo que nosotros tenemos soluciones para una violación masiva y flagrante, para intervenciones extranjeras sobre procesos eleccionarios, sobre, por ejemplo, empresas que quieren datos médicos para saber si somos aptos o no, si nos van a dar un crédito o no, si nos van a aplicar un scoring, si nos van a dar un trabajo, si nos van a echar del trabajo, si nos vamos a morir mañana. Bueno, todo este tipo de cuestiones que fuimos viendo, hay soluciones, ¿no? Una de las soluciones tiene que ver con la anonimidad. ¿Por qué es necesario entregar mi nombre y mi apellido? Porque uso un teléfono. Que hay cuestiones de Estado, razones de seguridad, pero si en realidad es una estupidez eso, ¿no? ¿Por qué no compartimos
¿por qué no compartimos del espacio público todas las cámaras de seguridad? Si son públicas, ¿por qué en realidad no puede cualquier vecino poner en un canal de la televisión digital o de cualquier lado las cámaras que son de su barrio? Si son públicas, si las pagamos entre todos. Hay múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, ese sería el concepto de seguridad comunitaria. Hay múltiples formas de encontrar soluciones a esto. Las soluciones van de a poco, ¿no? Se van construyendo, son soluciones situadas. Yo creo que hemos hablado también en alguna oportunidad, Flavio, de Yu Hui, ¿no? De cómo hay ahí una cosmotécnica que toca la fibra íntima de lo local. No es que yo esté en contra de la globalización, estoy en contra de esta globalización, que me parece espantosa, ¿no? Y que me parece violatoria de derechos, nos deja un mundo completamente asimétrico, desigual, bueno, etc. No vamos a ahondar porque me parece que todos vemos que nos estamos deteriorando de múltiples formas. Pero yo sí soy muy esperanzador, o tengo mucha esperanza de que encontremos soluciones. De hecho, digo todas estas cosas porque anclo mi esperanza de tomar otra vía, tomar otros caminos. Ahora, ¿qué ocurre? Si, retomando un poco lo que dijo Paz antes, si uno mira los proyectos de ChatGPT o mira los chatbots generativos que vienen, empieza a entender que, o vuelta a lo mismo, ¿no? Si de repente Facebook trae nuevos chatbots vinculados a las personas o a la posibilidad de que uno tenga asistentes virtuales en la web o en el metaverso o en algún tipo de web mixta con estas personalidades, y va a utilizar los datos personales para interacción, y uno rápidamente va a ver que Facebook o la empresa Meta, como ya es su estilo, va a hacer cualquier cosa para retener nuestra atención, para que estemos ligados a sus servicios, y eso pueda colectar más datos personales, pueda fidelizar los que ya tienen y pueda establecer mayor nivel de preferencias, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera? Y en realidad acá ya la situación empieza a volverse bastante más compleja. Hubo casos de suicidios en el relacionamiento con este tipo de tecnologías, porque efectivamente son realmente muy, bueno, da para discutir, ¿no? Son realmente cuasi inteligentes o son muy similares a lo que de alguna manera es una conversación humana. Y eso hace que los niveles de empatía crezcan y uno vaya desnudándose en relación a este tipo de tecnologías. Y claro, para chatear con alguno de estos servicios uno pone sus datos, ¿no? Pone su perfil, su cuenta. A nadie le permiten interactuar con estas herramientas si no pone quién es, de dónde, etc. Acá quiero dejar en claro una cuestión, ¿no? Las soluciones vienen por cuestiones de soberanía tecnológica y por cuestiones de mirar mucho más lo que hacen algunas potencias a nivel internacional que lo que dicen, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las políticas en Estados Unidos, los norteamericanos saben muy bien cómo controlar sus corporaciones y tienen una lógica adentro de Estados Unidos y otra lógica afuera, ¿no? En el mercado donde se compite esta cuestión extractivista, pueden hacer lo que quieren, ¿no? Y finalmente luchan, y la cuestión de estar adentro o no de un modelo, de un paradigma tecnológico, quedó muy claro con lo de Huawei y demás. También quedó muy claro que las corporaciones responden a los estados, son parte de esos estados, pero no ocurre distinto en China, ¿no? A las corporaciones chinas no se les ocurre hacer algo distinto de lo que dice el Partido Comunista. Eso está también muy claro. Lo mismo ocurre en Rusia. No, el tema es qué hacemos nosotros, qué hacen en México, qué hacemos en México, qué hacemos en Brasil, qué hacemos en la Argentina. Ayer Mariana Siqueira fue muy clara, ¿no? Sobre cómo veía la regulación en términos de inteligencia artificial y democracia. Hay varios puntos ahí a rescatar que me parece que son muy importantes. Si nosotros... y digo esto último, me quedo sin tiempo, me gustaría decir muchas cosas más, pero bueno, no quiero monopolizar la palabra. Si uno tuviera que leer las condiciones de uso de los servicios a los cuales le damos rápidamente clic, que dijo tranquilamente Paz, que uno llega con un problema médico, va al médico y dice, bueno, firme este consentimiento, ni lo mira. ¿Qué me estás mirando? Resolveme ya el problema que tengo, y encima estoy recontra asustado, o tengo un pariente, etc. ¿No? Tampoco andemos en esa cuestión porque es evidente que ante un estado de necesidad uno no mira nada. En un estado de ansiedad o de urgencia pasa de largo. Y cuando uno va a ver esas condiciones son claramente leoninas, ilegales, son paralegales en muchas interpretaciones, son claramente
violatorios o extractivas en esto que estamos diciendo. Y cuando servicios como Meta nos ofrezcan, por ejemplo, tener un avatar de un familiar, ¿qué vamos a decir? Si tenían todos los datos. Lamentablemente tenemos un familiar que falleció y nos gustaría tener como un recuerdo. Uno puede ver un History Live o puede ver alguna cuestión de historia, o lo puede de alguna manera simular a través de un avatar. Bueno, eso que aparece como de ciencia ficción, hoy en día ya es posible. ¿Cuáles son las condiciones de uso para eso? Si eso es un problema legal en sí mismo, ¿no? O lo mismo que comentaba Paz, que no lo dijo así de esta forma que lo digo yo, tal vez lo dijo mucho mejor, pero cuando te aplica el scoring sobre datos médicos o sobre datos biomédicos que tenemos, bueno, ahí va a haber un problema enorme, ¿no? En el panel anterior, el profesor mexicano comentaba claramente que hay una medicina preventiva con tanta cantidad de datos, ¿no? Lo mismo con el voto, ¿no? Si el voto se puede predecir, bueno, pero si el ataque de corazón se puede prevenir, entonces, ¿qué haces comiendo de esta forma? ¿Por qué no haces deportes y un montón de cuestiones, ¿no? Y hay una intervención ex ante en esta cuestión. Cuando se aplica scoring sobre esta cuestión, y Flavio vayas a buscar trabajo, te van a decir, no, pero mire, usted tiene este pronóstico, o directamente un crédito. Sí, mire, me quiero comprar mi casa. No, usted finalmente tiene esta cuestión. ¿Y cómo esos datos terminan en servicios de estas empresas? De múltiples formas. No es necesario que se haga un acuerdo. Termina en estas manos porque las redes de relaciones para este tipo de servicios que estamos montando requieren auditorías cruzadas. Ninguna empresa de seguro te va a dar un seguro de cobertura a una empresa médica, ni a un hospital, ni a nadie, si efectivamente no ve el tratamiento de datos que vos estás teniendo. Ahí se quedó con todos los datos. Ninguna empresa de servicio tecnológico te va a tomar un trabajo por el cual le vas a pagar una fortuna si no ve la infraestructura que vos tenés, el tratamiento o cómo está construida esa base de datos, etc. Digamos, no hay forma de escapar a esta cuestión. La cuestión se fue construyendo así y por eso el tema es tan complejo. Así es, algo bastante complejo de solucionar, pero creo que no imposible. Gracias, Ariel. Hanna, ya para cerrar, si nos pudieras comentar en 3 minutos cómo opera la tecnología de inteligencia artificial y el Internet de las cosas en conjunto, por favor. Bueno, yéndome con lo que manifestó el doctor Berchelli respecto a en un estado de necesidad, no leemos el consentimiento informado, creo que no lo hacemos en ningún momento, aunque estemos en un estado de necesidad, en un estado de urgencia, en ningún momento, términos y condiciones, creo que el 90% de la gente no lo lee, ya sea al aceptar cualquier cosa. A veces ni siquiera cuando uno, no sé, adquiere un paquete de tarjeta de crédito en un banco, ni siquiera lo lee y hay sí, millones de cláusulas leoninas y después cuando aparece una situación te dicen, usted firmó este contrato y acá está. Por supuesto hay otros mecanismos y herramientas para revertir esa cuestión, pero me refiero a eso que quería abundar. Volviendo recapitulando en tu pregunta, cómo operan y tienen juntos, yo creo que son explosivos. Reporta grandes beneficios, ¿sí? Porque entre ellos se combinan y almacenan los datos, transmiten, y eso va creando cada vez más, y cada vez eso se va haciendo más inteligente o se va pareciendo cada vez más a los seres humanos, a partir de la incorporación que hacen de los datos de todos las instituciones de la sociedad, me refiero a persona de existencia ideal, o lo que fuese. Van recopilando y cada vez van apareciéndose más. El tema es que al hacerse cada vez más sofisticados estos sistemas, el consumo, la extracción de recursos naturales que efectúan a través de sus centros de datos
cuando procesa todos esos datos, es impresionante. Imagínense que estos centros de datos funcionan los 365 días al año, las 24 horas del día, nunca dejan de funcionar. Entonces, creo que la combinación de ambos son explosivos. Como ya manifesté previamente, hay que ponderar cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos en cuanto a beneficios que me reporta a mí personalmente, y en cuanto a lo más colectivo, por decir así, que es nuestro medio ambiente. Por ejemplo, a modo ilustrativo, con la cantidad de datos, creo que también hay otro punto que creo que también considero que deberíamos ponderar, que es que hay datos, que hay como una gran cantidad de datos que están, pero que no se procesan, que eso es basura y que también genera un impacto en la huella de carbono. Por ejemplo, a modo ilustrativo, si el desierto de Sahara, si el byte fuera un grano de arena, representa, esto es muy complicado para mí, un cuatrillón, 504.000 trillones. Entonces, para el 2035, que nos faltan muchos años, se estima que vamos a producir, ahí va el número porque me cuesta un montón, 2 cuatrillones, 142.000 trillones de datos para el 2035, lo cual ello representaría 3,5 de desiertos de Sahara. ¿A dónde vamos amén de la falta de transparencia, que es crucial y hay que actuar ya, a dónde vamos a resguardar, a dónde están esos datos? Porque nosotros decimos la nube, la nube, uno piensa que es algo efímero, algo intangible, pero la nube son esos centros de datos, y esos centros de datos son tangibles, se pueden tocar, se pueden sentir, utilizan nuestros recursos. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que es otra cuestión a repensar, con esta cantidad de datos que existen, algunos, creo, la mayoría, son utilizados para un fin y para hacer cada vez los sistemas más sofisticados, pero al mismo tiempo hay otros que ni siquiera llegan a ser procesados y que están ahí causando basura digital. Y debemos actuar ya, porque no quedan, no hay muchos años. Hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. 2030 faltan, nada, estamos en el 2023, casi más de la mitad del 2023. No queda prácticamente nada para el 2030, quedan muy pocos años, y creo que si tuvimos una pandemia en el medio, tenemos una guerra, esos fueron dos fenómenos, dos hechos que sin duda alguna creo que esa Agenda 2030 yo la llamaría Agenda, no sé, 2070 por lo menos. Lo cual no quiero decir que no hay que actuar, pero sí hay que actuar, hay que ir actuando y repensando esta situación que hacemos con estos centros de datos, o que las empresas y quienes, y nosotros que somos los dueños de esos datos, o esas entidades de centros, dueñas de estos centros de datos, por ejemplo, a través del uso, exigiéndoles o pregonando porque utilicen energías renovables, que publiquen, que sean transparentes. Ellos tienen todos nuestros datos, absolutamente todos, de todo tipo, cualquier tipo de dato tienen nuestro, pero nosotros no tenemos información de ellos. Entonces, creo que, bueno, soy positiva, creo que a los fines de materializar los objetivos de desarrollo sostenible de modo integral y sistemático, tenemos que propugnar que, en primer lugar, las empresas tengan políticas de transparencia, poseen políticas de transparencia en cuanto a protección
y a huella de carbono y de billones de litros y litros y litros de agua que ellos consumen. Creo que hay formas, hay herramientas a los fines de hacerlo más sostenible a este ecosistema. Gracias, Hanna. Y sí, escuchar la cantidad de datos que se generan o lo que se proyecta se va a generar, pues nos hace ver que mucha de esa información puede ser utilizada para refinar los algoritmos y que cada vez imiten más los comportamientos humanos y que pues a lo mejor en un futuro, como a lo mejor ya sucede, no distingamos cuando estamos interactuando a través de plataformas en línea con un humano o con una tecnología. Y bien, con esto damos por finalizado este panel. Les agradezco mucho a los panelistas. Yo creo que los temas dan para mucho más. Sin embargo, el tiempo se nos termina. Tengo por aquí 2 preguntas. Por cuestiones de tiempo, ya llevamos 9 minutos de desfase. Voy a enviarlas a los panelistas pidiendo que por favor las respondan y se las podemos enviar aquí también por el chat de la transmisión. Entonces, pues con esto doy por concluido el panel y cedo la palabra a Óscar Yudiche para que dé continuidad al evento.